Nosotros habíamos estudiado en la clase anterior distintas maneras de detectar los posibles errores que se puedan generar, que son básicamente errores en los residuos. Entonces, estos tipos de errores que se dan en los residuos, tenemos que, es cierto que no puedo dar enter aquí, tenemos que es heterocedasticidad, que es cuando prácticamente tenemos que la varianza es dispersa, es muy dispersa. Es muy dispersa y cambia, y variante. Entonces, eso es un tema que tenemos que corregir. Cuando no ocurre ese dato, vamos a tener que los datos son homocedásticos. Entonces, cuando esto no ocurre, hablamos de homocedasticidad. Por otro lado, tenemos lo que es la normalidad, que consiste en que los datos sigan, en que los datos y los residuos sigan una distribución normal. Entonces el problema es de no normalidad. Y lo correcto que debe ocurrir, voy a poner acá, es que haya normalidad. ¿Ya? Y la otra situación es la falta de que haya no linealidad o falta de linealidad. Es decir, que los datos y residuos sigan una distribución, o sea, sigan un proceso lineal. Entonces, acá, lo normal sería la linealidad. Entonces, tenemos que heterocedasticidad es el problema. Cuando no hay problema, estamos hablando de homocedasticidad. No normalidad o falta de normalidad, lo correcto es que haya normalidad en los datos. Problemas de linealidad o falta de linealidad o no linealidad, lo correcto es que haya linealidad. Tenemos por otro lado lo que es la autocorrelación, que es cuando los residuos están relacionados entre sí. Es decir, el residuo de X1 responde a lo que pase con el residuo de X2. Entonces, lo correcto es que los datos no sean correlacionados, no exista correlación. Eso es lo correcto, de que los datos no sean correlacionados, de que no exista correlación. Hay otro efecto que se llama multicolinealidad. Estamos hablando de una relación lineal. Aquí nos referimos a los residuos. Nos referimos a que los residuos no presenten relación entre sí. En cambio, cuando hablamos de multicolinealidad, estamos hablando de... Aquí voy a poner esto más acá. Aquí estamos hablando de que los datos no estén relacionados entre sí. ¿Okay? Aquí arriba son los residuos, acá abajo son los datos. Todo esto se llama, lo que debe haber es no multicolinealidad o no colinealidad.
Entonces, estas son así. Hay otro tema que se llama de endogeneidad. Es que quiere decir, esto consiste en asegurar, caramba, no sé qué hice. Esto es verificar que los datos sean independientes. Eso sería, estamos hablando que los XY sean independientes. Eso se llama endogeneidad. Entonces lo correcto es que problemas de no endogeneidad, ¿qué sería? Aquí el problema es que no haya endogeneidad. Tiene que haber, entonces, lo correcto es que haya endogeneidad. También otro tema de que se estudia cuando se hace un modelo de regresión lineal, ya sea múltiple o simple, es el tema de las variables relevantes. Eso ya lo hemos visto. Las variables, no sé qué pasa, las variables relevantes. Hay que ver las variables relevantes, las variables irrelevantes. ¿Ya? Y hay que ver un último aspecto que se llama regresiones espurias. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros analizamos cuando trabajamos con un modelo de regresión múltiple. Entonces, esto, mire que son muchas pruebas que se analizan. Ya nosotros hemos ido estudiando heterocedasticidad, ya hemos visto todos los aspectos, inclusive hay una tarea que me imagino que ya la han logrado hacer todos. Tenemos normalidad, también vimos cómo identificar la normalidad, lo que no hemos visto cómo corregirla, y eso vamos a verlo en estos días. Lo que es la no linealidad, creo que también algo lo tocamos. Lo que es la autocorrelación, eso lo vamos a trabajar hoy día. Ya nos vamos a concentrar en lo que es la autocorrelación. Multicolinealidad lo vamos a ver muy superficialmente lo vamos a ver porque esto está previsto más para el segundo parcial. No sé por qué lo han puesto así en el sílabo, pero lo han puesto para el segundo parcial. Igual lo vamos a tratar nosotros acá. El problema de endogeneidad, eso también está previsto para el segundo parcial, estoy hablando de tonteras, para econometría 2. Hay también lo que es análisis de endogeneidad, eso lo ven en el siguiente semestre. Lo que es variables relevantes, eso también ya aprendimos, vimos cómo nosotros identificamos que si una variable es relevante y hay que hacer el test de irrelevancia. Vimos también lo que es el test de Show, ¿sí? Todavía nos falta de ver un test más para identificar variables relevantes o irrelevantes. Vimos lo que es, bueno, regresiones espurias, no hemos visto como tal las regresiones espurias. Con todo, ¿qué es una regresión espuria? Les voy a poner aquí un ejemplo. Voy a trabajar hoy día principalmente con Windows, ya que es lo que más ustedes tienen. ¿Qué sale esto? Ah, me pide el correo. Credenciales. Cogió.
Deja tomar este que está abierto. No sé qué relajo habrá pasado. Archivo nuevo. Ya. Ya. Acá. Ya, entonces, se me fue la idea, ¿sobre qué íbamos a analizar? ¿Me recuerdan, por favor? Se me fue la idea. A ver, estábamos hablando de las variables relevantes, variables irrelevantes. Ah, y vamos a ver acerca de lo que es una regresión espuria. Cuando nosotros hablamos de regresiones, estamos planteando hipótesis, ¿no? Entonces nosotros planteamos una hipótesis. Entonces, tenemos una hipótesis alternativa. Una hipótesis es la hipótesis que nosotros decimos. Y en esta hipótesis, cuando estamos planteando al modelo, se va a basar en lo que dice la teoría económica. Es lo que ustedes están haciendo en su trabajo de investigación. Ustedes plantean un tema en función de lo que dice la teoría económica. Entonces dicen, por ejemplo, existe el Producto Interno Bruto, se explica por el comportamiento del precio del petróleo y sus derivados. Entonces nosotros planteamos esa hipótesis. La hipótesis alternativa, que vendría a ser hipótesis alternativa, en la hipótesis de rechazo, por decirlo así, vendría a ser que el PIB no se explica por el comportamiento del precio del petróleo y sus derivados. Esa es la hipótesis que nosotros planteamos en la teoría económica. Y de ahí proponemos nuestro modelo. Nos decimos Y, podemos decir que en este caso, ¿quién sería la variable dependiente para esta hipótesis? A ver, Macarena. ¿Cómo está Macarena? No importa si se equivoca Macarena, díganos lo que usted considere. En este modelo que estamos presentando, en este ejemplo de la hipótesis, ¿cuál sería la variable dependiente? ¿A qué nombre usted le daría la variable dependiente? Porque acuérdese que de aquí va a salir nuestro modelo de regresión. Entonces, ¿cuál sería la variable dependiente, Macarena? El PIB. El PIB, ¿no? Entonces, Y, ¿por qué? Porque el PIB es el que recibe todo el efecto. Correcto. Y usted mismo, Macarena, ¿y las variables independientes? ¿O cuál sería la variable independiente? La matriz X. El petróleo. ¿Sería? El petróleo. El petróleo, Sería. pero el petróleo que el crudo como tal. ¿Cuál sería? Sería el precio del petróleo. Esa sería una. Podríamos decir otra variable, sería los derivados livianos del petróleo. Otra variable sería los derivados pesados. Otro factor que pueda incidir podría ser la demanda de recursos derivados del petróleo. Y cualquier otra que se plantee, ¿no? Entonces tendríamos
ese modelo. Entonces, aquí, ¿cuántas variables estamos indicando? Estamos 1, 2, 3, 4 variables. Entonces, aquí tenemos que xi va a estar compuesto por x, aquí lo voy a poner, x1, vamos a tener x2, este es x2, lo voy a poner con mayúscula para guardar relación. Acá es, perdón, x2, x3 y finalmente x4. Entonces ahí tenemos que nuestro modelo, nosotros lo vamos a plantear y es igual a x1 más x2 más x3 más x4. Y recordemos que nosotros vamos a tener una serie de datos, como mínimo 50 observaciones, como mínimo. Entonces tenemos este tipo de observaciones. Vamos a tener que esto es una matriz, esto es otra matriz, una matriz y otra matriz, ¿no? Y nosotros representamos y es igual a beta x. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Beta x o x beta? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Beta X. Beta x, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro es beta x? ¿O es x beta? X beta. X beta es. Es la forma matricial. Más la matriz de error, ¿no? Entonces nosotros tenemos que este es nuestro modelo que vamos a trabajar y generamos mínimos cuadrados ordinarios. Entonces aquí voy a poner el comando ls para saber que vamos a generar el modelo. Entonces aquí generamos el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Lo podemos hacer en cualquier software. Nosotros estamos aprendiendo por medio de EBIUS. Entonces, trabajamos con esta metodología y generamos nuestra regresión. Entonces, la regresión, una vez hecho, me va a salir que y de t es una forma funcional que corresponde a... Voy a poner, aquí me falta el valor de la constante, ¿no? Ya, la constante. Entonces me sale, por decir, me sale 100 más 20x1 más 150 x2 más 0.25 x1 al cuadrado x3 sería x3 3 elevado al cuadrado. Ahí salió. Y x4 desaparece. ¿Ya? Entonces, este es el modelo que me salió al final. Que me sale mi mejor, esto me sale que es el mejor modelo estimado. Después de hacer todos los análisis que ya nosotros habíamos mencionado en la parte de acá. ¿Cuáles son los análisis? Los de... Lo voy a copiar, pero no me permita seleccionar todo. Sí, sí me permite. Después de haber hecho en el análisis de regresión acá, hacemos la regresión y evaluamos todas estas situaciones. La homocedasticidad, la normalidad,
No sé por qué se copió tan mal. Bueno, sería normalidad. Bueno, voy a mejor a escribirla. Ya, heterocedasticidad. Verificamos lo que es la homocedasticidad, la normalidad. Verificamos la linealidad. La autocorrelación. La no multicolinealidad o linealidad o no colinealidad y la endogeneidad. ¿Ya? Una vez que hemos hecho todo este análisis, nosotros llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Y hemos hecho econometría. Entonces, hemos partido de un tema. O sea, obviamente partimos de un tema, ¿no? Tenemos el tema. De ahí se formula la hipótesis, se declaran las variables, que es lo que están acá. Se declaran las variables. Se plantea el modelo. Se evalúan los errores. Y finalmente llegamos a nuestra ecuación. Ahora viene la parte de una ecuación. Ya nosotros tenemos que este es el mejor. Este es el... Ay, caramba. Este es el mejor modelo estimado. Resulta que este es el mejor modelo estimado que hemos podido encontrar, que cumple todas las condiciones en el tratamiento de los residuos. Acuérdense que estos son hipótesis relacionadas al manejo de los residuos y al manejo de los datos. Aquí estamos viendo que toda la estructura de los datos sigan un proceso de distribución normal para poder proyectar, que es lo que al fin y al cabo queremos hacer. Una vez que hemos establecido estos criterios, lo siguiente que tenemos que ver es la relación con la teoría. La relación con lo que dice la teoría económica. Es decir, verificar que la ecuación, que al fin y al cabo, lo que vamos a tener, esto de aquí es una ecuación, ¿no? Esto es una ecuación. Si ven que esto, YT, corresponde a este modelo. Esto es una ecuación. Verificar que la ecuación guarde coherencia con la realidad. Sí, porque al fin y al cabo, cada uno de estos datos son datos reales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos leyendo acá? Estamos diciendo que el PIB, si no hubiera petróleo, vamos a tener, o sea, para la hipótesis, el PIB se explica por el comportamiento del petróleo. O sea, claro, si no hubiera el petróleo, quiere decir que el PIB, indistintamente si hay o no hay producción de petróleo, va a tener una producción de 100. Eso nos está diciendo este modelo, de que la economía por sí sola genera producción nacional sin dependencia del petróleo. Entonces, eso significa la constante. Si no tenemos la constante, estaríamos diciendo de que el PIB solamente se genera a través del petróleo. Quiere decir, si no hay petróleo, está fregada esa economía, se desaparece. Entonces, esto de aquí ya estamos indicando qué significa la constante. Este 20, vamos a asumir que todos están registrados a nivel. ¿Qué significa a nivel? Que no se ha hecho transformación, están a nivel. Los datos
fueron generados a nivel, es decir, no se ha linealizado ninguna función o dato. Es decir, las series, ya sea Y o X, Y o X, Y, no se han diferenciado o aplicado logaritmos. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos hecho, hemos verificado, interpretamos cada uno de los coeficientes. Entonces ya sabemos lo que es la constante. Está bien, pasa la prueba. Tiene un valor razonable. Decimos que X1, ¿quién eran? Los derivados del petróleo. Quiere decir que por cada, si estamos hablando en millones, por cada millón de unidades de petróleo que yo tenga en derivados, esto me va a aportar en un crecimiento en 20 millones. Entonces, quiere decir, mientras más derivados livianos del petróleo produzca, mejor va a ser mi producción al PIB. Aquí tengo de que los derivados pesados del petróleo me dice que no, este es el precio del petróleo. Perdón, aquí estoy leyendo mal, discúlpenme. Aquí estamos diciendo que el precio del petróleo, mientras más alto sea el precio del petróleo, mejor va a ser el incremento multiplicado por 20 para mi producción nacional. Eso guarda relación con lo que dice la teoría económica. Entonces, esto está ok. La segunda variable, ya vimos el primero, el precio del petróleo. Pasa la variable. Vamos con ahora los derivados del precio del petróleo. Vamos a ver esta segunda variable. Entonces, en los derivados del precio del petróleo, nosotros tenemos que por cada millón de barril de petróleo que exportemos, nuestra producción del PIB se va a generar o se va a incrementar en 150, lo que tiene relación, ¿no? Porque mientras más produces petróleo, más gana, y estamos diciendo que los derivados livianos son más apetecidos a nivel internacional que los pesados, entonces está correcto, pasa la prueba. Pero miren lo que nos dice, que los derivados del petróleo pesado tienen una función exponencial, una función cuadrática. Es decir, de que por cada millón de barriles de petróleo, estos se elevan al cuadrado y lo multiplicamos por este factor de ponderación, que es 0.25. Es decir, si ponemos 1 millón, y acuérdense que estamos expresados en millones, entonces 1 elevado al cuadrado, 1 estamos diciendo que aumenta en 0.25. Está razonable. Pero ¿qué sucede si tenemos 10? 10 elevado al cuadrado, 10 por 10, ¿cuánto es? 10, aquí les voy a poner la calculadora. Tenemos 10 por 10, ¿cuánto le da? O 10, estamos hablando de 100, estamos hablando 100 por 0.25. Estamos diciendo que incrementa en 25, lo cual parece razonable. Pero si tenemos, por ejemplo, que incrementa en 60, estamos hablando 60 por 60, 3600 por 0.25, estamos hablando de que incrementa en 900. Veamos acá, si estamos hablando de 60 por 60 por 150, estamos hablando 9000. Bueno, tiene una función de relación homogénea. Me salió de chiripazo, me salió razonable. Ya, pero resulta que al momento de evaluar, tenemos que la demanda de recursos derivados del petróleo no interesa a efectos del PIB. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes van a generar una venta de algún producto, ¿les interesa
o no les interesa conocer la demanda de lo que dice, de aquel producto, para conocer cuánto ustedes van a producir? Acuérdense que PIB estamos hablando de producción nacional. ¿Les interesará o no les interesará conocer qué pasa con los recursos, es decir, las cantidades que vamos a producir? Entonces aquí la respuesta obviamente que sí. Entonces esta variable es importante, pero van a decir, pero profe, lo que pasa es que nosotros hicimos un análisis de variables irrelevantes y me salió que esta variable no es relevante econométricamente. Sí, pero eso te dice la teoría, eso te dicen los números, eso te dice la parte econométrica, te dice la parte numérica. Pero la teoría económica te dice que no, tú debes de considerar esta variable. Entonces, como debes de considerarla, al momento que no la estás considerando en tu ecuación, esta la estás omitiendo, esta variable la estás omitiendo. Al momento que tú lo omites, estás presentando una información que no es lo suficientemente aplicable. Es incompleta, es insuficiente. Entonces, esta ecuación se vuelve y se transforma en una regresión espuria. ¿Qué significa una regresión espuria? Una regresión que no sirve. Algo que para datos de interpretación, de acuerdo a lo que dice la teoría económica, no sirve. O sea, cumple todos los supuestos, ha pasado todas y cada una de las pruebas establecidas en la teoría econométrica, ha cumplido con toda cabalidad, es un perfecto modelo, pero no lleva relación a lo que dice la teoría económica. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una regresión espuria, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes, cuando vayan a hacer su trabajo de investigación, ya llegan a la parte final, después de que hayan hecho todas las pruebas que estamos aprendiendo, tienen que ver que la interpretación no se contradiga a lo que se